En el 1973, los Estados Unidos se enfrentó a una crisis de petróleo porque los precios se cuadruplicaron en un año. Se produjo escasez y el racionamiento se volvió tan común que la gente comenzó a acumular todo lo que podía conseguir. Hoy parece que la historia se repite. Ahora los Estados Unidos se está enfrentando potencialmente a la peor crisis de petróleo de la historia. Se teme que pronto caigamos completamente porque los precios de la gasolina ya están cerca de los máximos históricos. La producción está a punto de reducirse más de 2 millones de barriles por día. Algunos combustibles son tan escasos en los Estados Unidos que solo quedan menos de 25 días de combustible. Entonces, esto significa que estamos enfrentando la peor crisis energética en décadas. Pero hablemos exactamente de lo que está pasando. ¿Por qué la producción de petróleo seguirá disminuyendo y cómo está a punto de tener un gran impacto en nuestra economía? Bueno, pero antes de comenzar, ya que estamos en el tema de la energía, recuerde que hacer videos me toma mucho tiempo y energía, pero quiero seguir haciéndolo por lo menos una vez a la semana. Así que si este video es una ventanilla donde puedes llenar tu tanque de conocimiento, te pido por favor que aprietes el botón de me gusta y que te suscribas al canal. Nos vemos en un momento. Bueno, comencemos. Los Estados Unidos usa alrededor de 20 millones de barriles de petróleo todos los días, lo que nos convierte en el consumidor número uno de petróleo en el mundo. Pero hay un pequeño problema. Dado a que solo producimos 18,6 millones de barriles de petróleo por día, nos hemos vuelto dependientes de otros países para cubrir ese déficit. Y ahí es que está el meollo del asunto. Mira, a escala global, no todos los países usan exactamente la misma cantidad de petróleo de manera regular. Algunos meses pueden ser más altos de lo habitual y otros meses pueden ser más bajos de lo habitual. Y dado a que la producción de petróleo no se puede apagar y encender rápidamente con un switch, los países a menudo se quedan con mucha reserva o con un déficit, dependiendo de cuánto realmente usen. Y es por eso que cuando tienen demasiado, venden el exceso a otros países que tienen muy poco. Y cuando tienen muy poco, lo vuelven a comprar para mantener una cantidad constante día tras día. Pero, ¿qué sucede cuando quieren petróleo al mismo tiempo y no hay suficiente para todos? Bueno, es muy similar como cuando todos querían casas al mismo tiempo y no había suficiente casa. Eso hizo que las casas subieran de precio y hubo un desastre inmobiliario. Bueno, pero en este caso, aunque los Estados Unidos producen casi tanto petróleo que usamos, es el tipo de petróleo equivocado. Así que exportamos y vendemos casi la mitad de nuestra producción a 176 países y luego recibimos el resto que necesitamos de Canadá, México, Rusia, Arabia Saudita y Colombia, con los cuales los Estados Unidos está comenzando a ponerse al día. Aunque esto podría estar causando algunos problemas, para entender esto, primero vamos a entender qué es OPEP. Entonces vamos a hacer un paréntesis. Vamos a ver qué significa OPEP. OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Se trata de una organización permanente e intergubernamental que agrupa a los principales países que producen este combustible. La OPEP fue fundada en el 1960 en la Conferencia de Bagdad, con la intención de coordinar las políticas petroleras de sus entonces 5 miembros, los cuales eran Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Esto fue para asegurar la estabilización de los mercados petroleros. Ahora este grupo creció y 13 de las principales naciones exportadoras de petróleo se han unido para garantizar que los precios del petróleo se estabilicen en todo el mercado internacional sin grandes fluctuaciones. Y actualmente controlan más del 80% del suministro mundial de petróleo crudo, es decir, que en lugar de trabajar separados y competir entre sí, se dieron cuenta de que ganarían mucho más dinero trabajando juntos. Y así se creó OPEP. ¿Pero por qué importa esto? Bueno, juntos OPEP produce más del 40% del suministro total de petróleo del mundo, que es mucho más de lo que hacemos en los Estados Unidos. Y sería una pena que alguna vez tomaran represalia contra nosotros, ¿verdad? Bueno,
En el 1916, como por ejemplo, los precios del petróleo se desplomaron porque los Estados Unidos comenzó a aumentar su producción con mayor eficiencia, reduciendo los costos de producción e inyectando más suministro al mercado. Bueno, esto molestó muchísimo a los países que no querían que su petróleo bajara. Y aunque las tensiones se resolvieron temporalmente, seguía existiendo la amenaza constante de que los Estados Unidos dominara el mercado petrolero. Entonces, en el 2020, cuando la demanda se desaceleró, el petróleo estadounidense se estaba acumulando debido a la falta de demanda y los precios caían por debajo de nuestro costo de producción. Rusia respondió negándose a reducir la producción para estabilizar los precios y luego hizo lo impensable. Bombearon aún más petróleo en un intento de desestabilizar y ganar participación en el mercado. Pero más tarde se llegó a un acuerdo y se redujo la producción de petróleo para evitar que los precios cayeran demasiado. La tensión nunca desapareció por completo. Y hoy, en medio de una escasez mundial de petróleo, OPEP contraataca en el momento de inflación récord al reducir nuevamente la producción de petróleo. ¿Pero por qué es esto un gran problema? Bueno, imagínate que te corten el suministro del agua en una ola de calor. Recuerda que los precios aumentan aún más durante una época de inflación. Y en un futuro no muy lejano, la producción de petróleo se reducirá a 2 millones de barriles por día. Por un lado, los Estados Unidos, que ellos están haciendo esto en apoyo a Rusia, el cual depende de los altos costos de gas y del petróleo para sostener su economía. Pero por otro lado, Arabia Saudita cree que estamos entrando en una recesión mundial. La demanda va a caer y quieren adelantarse antes de que sea demasiado tarde. La producción de petróleo es como jugar un juego. Si produces demasiado, el precio cae. Y si produces muy poco, alguien ocupará tu lugar. Y dado a que se espera que la economía global se desacelere, es importante mantenerse en un paso más adelante que los demás. Si se espera una recesión y la demanda en teoría empezó a bajar, ¿por qué los Estados Unidos sigue teniendo los precios altos? ¿Y por qué se llama la peor crisis energética en décadas? Bueno, antes de responder esto, aquí está la cosa. La globalización se está volviendo cada vez más común en todas las industrias, con el 40% de los S&P 500 que ahora hacen negocios a nivel internacional. ¿Recuerda lo que es el S&P 500? Si no recuerda o si no sabe lo que es, te invito a ver este video donde te explico muy bien qué significa. Y también te invito a que le des un me gusta y te suscribas a este canal. Bueno, en términos de los Estados Unidos, mucho de esto comenzó en el 2020, cuando el país entró en un confinamiento. Las refinerías comenzaron a reducir la producción porque después de todo la gente no viajaba, no conducía, no iba a los cruceros y toda esa demanda se evaporó por completo de la noche a la mañana. Pero a medida que la economía comenzó a recuperarse, la producción comenzó a aumentar, aunque a un ritmo mucho más lento que antes. Y cuando se combina eso con una ola grandísima de congelamiento en el estado de Texas, un duro invierno en Europa y una guerra que nadie veía venir, es muy fácil ver por qué los precios han ido en aumento. Pero sin embargo, aquí es donde tomamos un giro ligeramente diferente. En el 1975, los Estados Unidos creó lo que se llama la Reserva Estratégica del Petróleo. Esto fue después de que el embargo petrolero saudita hizo que los precios casi se cuadruplicaran en un año. Y esto nos llevó a un racionamiento. Y también esto hizo que las gasolineras y el pánico entre los consumidores comenzaran a acaparar productos relacionados con la gasolina. Entonces, como una forma de evitar que esta situación vuelva a ocurrir, se creó la Reserva Estratégica de Petróleo para albergar más de 700 millones de barriles de petróleo como respaldo en caso de una emergencia. El objetivo es que esto actúe como un colchón durante las interrupciones de energía. Y esto también permitiría que los Estados Unidos aumenten sus ingresos según sea necesario. Ahora, típicamente, durante las últimas décadas, hemos tenido entre 600 y 700 millones de barriles de petróleo. Nos hemos abastecido cuando los tiempos son buenos
y los hemos sacado estratégicamente en los tiempos difíciles. Pero hoy la reserva ha caído a un nivel más bajo desde 1984. De hecho, hemos utilizado el 27% de toda nuestra reserva en un año y faltan unos cuantos meses más. Además de esto, también se dice que a los Estados Unidos le quedan pocos días de suministro de diésel, ya que las pensiones globales provocan un estancamiento en la producción. Pero con la llegada del invierno y la demanda de petróleo, los analistas creen que esto podría preparar el escenario para el cambio global. Bueno, ¿qué significa la escasez de energía y cómo nos podría afectar a nosotros? Los Estados Unidos está proponiendo un plan de 3 partes que comienza como lo que se llama el proyecto de ley NOPEP, que es como OPEP, pero con un no al frente. Bueno, de todos modos, este proyecto, si se convierte en ley, permitirá a los Estados Unidos la opción de demandar a OPEP y a sus miembros por fijar y manipular el precio del petróleo, de manera similar como trabajarían para desmantelar los monopolios que ganan demasiado control dentro de un sector específico. Sin embargo, la desventaja es que podría ser casi imposible hacer cumplir cualquier decisión contra una nación extranjera. Las compañías petroleras con sede en los Estados Unidos se oponen fuertemente y si realmente continúan con esto, podría haber serias consecuencias de otras compañías petroleras que podrían empeorar la situación. También vale la pena señalar que la OPEP podría no tener un efecto tan grande como pensamos, por un estudio que hizo Oxford que descubrió que los miembros de la OPEP hacen trampa en un 96% de sus compromisos y en general hacen lo que quieren hacer todo el tiempo. O dicho de una manera más simple, el grupo existe debido a un beneficio político entre los miembros. En segundo lugar, planean liberar más petróleo de las reservas con otros 15 millones de barriles programados para ser liberados en diciembre. Como dicen, la próxima liberación de reservas de petróleo tiene como objetivo garantizar que haya suficiente petróleo en el mercado para garantizar que los precios de la gasolina no se disparen. Pero los críticos argumentan que esto podría ser un movimiento político para tratar de bajar los precios de petróleo antes de las elecciones. Bueno, 15 millones de barriles en un mes apenas marcan la diferencia cuando consumimos 20 millones de barriles al día. Por supuesto, otros estudios muestran que aprovechar la reserva ahora fue capaz de bajar los precios entre 17 y 42 centavos por galón. Y tercero, los Estados Unidos quiere fomentar una mayor producción para reducir los costos. Aunque los Estados Unidos está buscando una solución, algunos proveedores de petróleo en los Estados Unidos tienen muy poco incentivo para bajar los precios, porque por ahora, con los precios altos, las ganancias se han disparado por las nubes. Pero ¿cómo te afecta esto? Esto se traduce a costos de energía más altos. Es probable que esto conduzca a lo que se conoce como la inflación de aumento de costos. Esto ocurre cuando los precios de la energía van en aumento y debido a que los costos de la fabricación también aumentan, estos costos adicionales se transfieren a ti como consumidor en forma de precio más alto. Y es probable que eso a su vez conduzca a una mayor inflación, lo que a su vez conducirá a tasas de interés más altas, lo que por supuesto aumentará los costos de los préstamos y sabemos que cuando los préstamos hipotecarios son más caros, hay menos compradores de casas en el mercado y los precios de la casa supuestamente bajan. También es razonable esperar que a medida que los costos de la energía absorban la mayor parte de los ingresos disponibles, el gasto de los consumidores caerá. Y eso es muy malo para las acciones. Ahora bien, aunque los precios del petróleo como este suelen ser temporales, desde el embargo del petróleo hasta la crisis financiera, hasta ahora la demanda a corto plazo es bastante constante. Entonces, lo más probable es que los consumidores simplemente paguen el plato roto. Los precios altos del petróleo a largo plazo pueden alentar a los consumidores a diversificarse lejos de los productos que funcionan con gasolina, a diversificarse hacia la energía solar y a conducir vehículos eléctricos, lo que podría tener un efecto en la demanda mucho más adelante.
Después de todo, los fabricantes de automóviles están prestando mucha más atención a la eficiencia del combustible. Ford anuncia que será completamente eléctrico en el 2035 en California y planea prohibir la venta de automóviles de gasolina casi al mismo tiempo. Probablemente no se vea muy bien esto para los Estados Unidos. Nos volvemos extremadamente dependientes del petróleo extranjero y por mucho que estemos volviendo a invertir en energía renovable, se estima que el gas natural seguirá siendo la fuente de energía más consumida hasta el 2050. Me encantaría ver una realidad en que los autos eléctricos y los paneles solares sean la norma, pero esto llevará mucho tiempo. Bueno, financieramente tendremos un precio que pagar mientras atravesemos esa transición. Las importaciones a menudo son menos costosas que las fabricaciones aquí a nivel nacional. Y de manera realista, no estamos produciendo lo suficiente como para poder soportar cualquier interrupción en el precio. Sin embargo, en el lado positivo, la mayoría de los estadounidenses están a favor de ser naturales en carbono. Y a medida que avance la tecnología, será cada vez más barato fabricar. Por lo tanto, no me sorprendía que los precios se mantuvieran altos en los productos que dependen del petróleo. En las próximas décadas podría ser que el petróleo extranjero sea menos importante que ahora. Pero hasta entonces, y sé que repito eso todo el tiempo, les aconsejo que ahorre tanto dinero como sea posible y mantenga un fondo de emergencia al lado por si acaso. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este video. Recuerde que si usted necesita comprar o vender una casa en cualquier parte de los Estados Unidos, me puede escribir a rosavendecasas@gmail.com. Recuerde también de darle un me gusta y de suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Un besote.